Voy a predicar es vivir con autoridad. ¿Cuál es el tema? Vivir con autoridad. Ese es el tema. Vamos a hablar de ese tema. ¿Qué es autoridad? Si vamos al diccionario, autoridad es la potestad que tiene una persona de mandar. ¿Qué es autoridad? La potestad que tiene una persona ¿de qué? De mandar. Y yo hoy quiero que ustedes salgan con esa potestad de mandar. Porque puede ser que algunos de ustedes no tengan esa autoridad. Yo sé que algunas sí, y las conozco muy bien. Mandan. Tiene esa autoridad. Mandar. ¿Y por qué dije unas? No me refiero a las mujeres solamente. Unas personas. No, pero la mayoría de las mujeres tienen esa autoridad en el hogar. ¿Quién manda en la casa? Yo, las mujeres. ¿Sí? El hombre, no, hombre. No mandamos. Entonces, hoy vamos a salir con eso. Vamos a vivir con autoridad. ¿Qué es autoridad? Es la capacidad que tiene una persona de mandar. Y tiene también la potestad y el logro de que le obedezcan. Doble función tiene la autoridad. Si tú tienes autoridad, es porque hay gente a quienes tú puedes mandar. Y hay gente que le obedece, que te obedece. Entonces, si tú puedes mandar a alguien o a algunas personas y tú mandas sobre ellas, es porque tienes autoridad. Y doble autoridad es cuando esas personas que están bajo tu cargo, ellos te obedecen, tienes doble autoridad. Es decir, la autoridad es que te obedezcan y que tú mandes. Mandar y obedecer es la potestad o las potestades que tiene el que tiene autoridad. Y hoy yo les voy a decir a ustedes que van a salir, y los invito para que hoy salgan con autoridad, pero con la autoridad de Dios. ¿Será diferente o será igual? Porque si es autoridad, pues es potestad para mandar y que le obedezcan. Ahora, vamos a ver es quién es el que nos tiene que obedecer y a quién es que tenemos que mandar, según Dios. Porque ya según el mundo, ya sabemos que mandamos y nos obedecen son los seres humanos. Y según Dios, ¿quién es el que nos tiene que obedecer y a quién es que tenemos que mandar? Vamos a ver, vamos a mirar el primer texto. Está en Marcos capítulo 1, versículo 22. Dice así el texto. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Como quien tiene qué? Autoridad. ¿Quién les enseñaba? Jesús. ¿Sí ve? Jesús tenía autoridad. Y las personas reconocen que Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad. Y decían, ¿qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿A quiénes era que Jesús tenía, sobre quiénes era que Jesús tenía el mando? Sobre los espíritus inmundos. Mire lo que dice. Dice el versículo. Marcos 1, versículo 27. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y los sanó, versículo 34.
y lo sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. ¿Cuál es la autoridad de Jesús? Es tener autoridad para sanar y tener autoridad para echar demonios. Sanó y echó fuera demonios. Y en Mateo 8:27 dice: y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué es este que aún los vientos y el mar te obedecen? Le obedecen. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Es decir, que Jesús tenía autoridad para sanar, tenía autoridad para echar fuera demonios y tenía autoridad para que la naturaleza le obedeciera. Es decir, tenía autoridad sobre todo. ¿Y de dónde le vino a Jesús esa autoridad? ¿Cómo hizo Jesús para tener esa autoridad de que todos le obedeciesen? Dice el Señor: porque a mí se me ha dado toda autoridad. Toda autoridad se me ha dado a mí. Jesús en Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién le dio la potestad a Jesús? La potestad se la dio Dios, de la autoridad. Y Jesús ejerció la autoridad. ¿Sobre quién? Sobre las enfermedades, sobre los espíritus inmundos y sobre la naturaleza. Y esa autoridad es diferente a la que nosotros entendemos. Tú eres cristiano, tú ya has recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, tú ya eres miembro de la iglesia, entonces tú tienes autoridad. Tú tienes la autoridad en la iglesia para mandar y para ser obedecido, para mandar sobre toda enfermedad, para ser obedecido sobre los demonios que acechan su vida. Todas esas tormentas, todas esas dificultades, todas esas angustias. Porque ¿a qué vino el enemigo? A robar, a matar y a destruir. Todo lo que tú tienes en tu vida, que te destruye tu vida, la vida tuya, la de tu familia, que te destruye tu negocio, que te destruye tus amistades, el amor que hay en ti. Ya en vez de hay amor, hay odio. En vez de haber verdad, hay mentira. En vez de haber honradez, hay engaño. En vez de haber cosas buenas, hay cosas malas. Eso el diablo se lo ha quitado. Se te ha robado el diablo. Satanás, el espíritu del mundo, te ha quitado esa paz y ese gozo. Entonces tú lo vuelves a recuperar cuando tienes autoridad. Autoridad para sanar. Si tienes alguna enfermedad, tú puedes sanarte, porque tienes autoridad sobre esa enfermedad. Si tienes algo que te está perjudicando la vida, que tienes una angustia, que tienes un taco, que algo te acongoja, que te entristece, que te ha quitado el gozo y la paz, tienes autoridad para echar fuera esos demonios. Amén. Y si hay algo que te está destruyendo por naturaleza, un huracán, un tornado, una sequía, no hay comida, su hábitat donde tú vives, has perdido el confort, tú tienes autoridad sobre esos huracanes y sobre esas tormentas en tu vida. Como lo decía muy bien Denise, cuando el Señor dice que si tienes fe puede mover montañas, son montañas de preocupaciones y de angustias. Ella lo explicó muy bien. Entonces, cuando tú tienes eso, tú tienes autoridad y haces que esos espíritus, que esos demonios se vayan, salgan de tu vida, salgan de tu ambiente, porque tú tienes esa autoridad. Amén. De eso es lo que nos enseña el Señor, porque Él nos lo enseña muy bien. A los apóstoles les dijo lo mismo. En Lucas 10:17 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre.
Y les dijo, les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijáis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Dónde está escrito el nombre nuestro? En los cielos. El nombre tuyo y el mío está escrito en los cielos, siempre y cuando hayamos ejercido autoridad. No solamente el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, pues yo le diré, no los conozco. Por su fruto los conoceréis. Cuando estamos escritos en el libro de la vida y nuestro nombre está escrito en el cielo, cuando ejercemos esta vida con autoridad. Por eso, al salir de este recinto sagrado, entonces nos vamos a ir con autoridad. Adiós enfermedades. Bye, bye. Se secan los problemas porque quedan afuera los demonios. Y si hay montañas de preocupaciones, si la naturaleza está contra nosotros, nosotros tenemos la autoridad de detenerla y hacerla callar. Ese es el cristiano. Y ese cristiano, libre de ataduras satánicas, libre de enfermedades y libre de preocupaciones, es quien tiene escrito su nombre en el libro de la vida. Es decir, que ahí me alienta a mí. Porque si yo les decía al principio, antes de grabar, que yo salgo desanimado y decaído, cuando veo que mis proyectos no me salen, entonces el Señor borra el libro, me borra el nombre. Y cuando yo otra vez me animo, vuelve y me anota. Y me desanimo, vuelve y me borra. Y me animo y vuelve y me anota. El problema es que me muera desanimado, porque si me muero desanimado, ya voy a estar borrado. Y si me muero animado, voy a estar escrito. Entonces el cristiano, ¿cómo debe morir? Animado, con gozo, con alegría, porque ahí vas a estar escrito en el libro de la vida. El cristiano tiene que ser valiente, esforzado, dice. Valiente, esfuérzate, luche. Nada me podrá quitar del amor de Cristo, ni potestades, ni lo de abajo, ni lo de arriba, nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo. Entonces por eso el cristiano, aunque por dentro esté desanimado, por fuera tiene que estar valiente, con prosperidad, con gozo, con alegría, con ese espíritu de valentía. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que morirse en paz con el Señor y gozoso en el mundo. Y esto nos lleva al siguiente pasaje que les traigo. Por eso Jesucristo dice en Mateo 28, 19, 20, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo toda autoridad, dice el Señor. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es nuestro trabajo? Hacer discípulos a todas las naciones. Por eso la Iglesia Metodista en el numeral 120 de su disciplina dice, la misión de la Iglesia Metodista es hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. El príncipe de paz existe para que ustedes y yo hagamos discípulos de Jesucristo. El único propósito de esta iglesia en Del Río, desde hace 140 años, es que nosotros seamos hacedores de discípulos de Jesucristo. Por eso tenemos que estar llamando, motivándonos. Por eso este libro es importante. Las 5 prácticas de congregaciones fructíferas. Por eso vamos a hacer este curso. Porque este curso nos va a ayudar a que nosotros despertemos en la responsabilidad que tenemos de tener autoridad en Del Río. La autoridad es que tengamos una voz evangelizadora. Por eso dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, a todos los pueblos. Y en Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Nosotros tenemos esa responsabilidad de evangelizar. Por lo tanto, dice en Hechos 8:1, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia y todos fueron esparcidos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué iban haciendo por todas partes? Anunciando el evangelio.
¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias. ¿La buena noticia de qué? De que Jesucristo vino a quitar toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo, a echar fuera demonios y a declarar el año de gracia del Señor. A eso vino el Señor. Y a eso mandó a los discípulos. Y por eso estamos nosotros como cristianos. Todos nosotros como cristianos tenemos ese poder. Ahora, la pregunta es, ¿quién quiere vivir con autoridad? ¿Quién quiere vivir con esa autoridad? ¿Todos? Entonces vamos a ponernos de pies y vamos a decirle al Señor, Señor, hoy te agradecemos que tú nos des esa autoridad. Pongámonos de pies y vamos a hacer esta oración de consagración. Vamos a consagrarnos al Señor en el día de hoy. Porque dice en Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Señor, hoy declaramos que Dios, que tu poder, que el poder de Dios está con nosotros aquí. Y yo consagro a mis hermanos en esta mañana, Señor, para que ellos se conviertan en estos ungidos tuyos con el poder de tu Santo Espíritu, para que todos los que estamos aquí salgamos de aquí, de este lugar, con la autoridad tuya. Así como tú le traspasaste la autoridad, Señor, a sus discípulos y los discípulos a los otros discípulos hasta llegar hasta nosotros, que nosotros también tengamos hoy la autoridad de vivir, Señor, sanos, porque echamos fuera la enfermedad. Seguimos, Señor, sin ninguna dolencia, sin ninguna preocupación, sin ninguna angustia, porque tenemos la autoridad contra toda angustia. Y si hay algo que nos ata, que nos tiene atado como a la mujer que hoy leímos en el Evangelio, que desde hacía 18 años estaba atada con una joroba que la mantenía encorvada, Señor, que hoy quedemos desatados de toda atadura del enemigo, Señor, y salgamos libres, Señor, para pronunciar tu palabra, para pronunciar las buenas nuevas de Jesucristo, para decir, Señor, estamos cumpliendo con gozo, con alegría, aunque con un trabajo es fuerte, estamos cumpliendo con el llamado que tú nos haces, para que cuando partamos de este mundo estén nuestros nombres escritos en el libro de la vida, Señor. Te lo agradecemos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.